2021 con las donatarias autorizadas, cada vez las están limitando más y más. ¿Por qué? Porque hay mucho abuso, porque de repente la donataria autorizada recibe más ingresos con situaciones que no tengan que ver con su objeto social que con los donativos o bien con los ingresos de su objeto social. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Pues cada vez lo va limitando. Bueno, así hay infinidad de situaciones, pero repito, desde el 2014 la OCDE hace recomendaciones, que yo recuerdo, a lo mejor hay algunas otras reformas anteriores en ese tema, pero la OCDE hace recomendaciones, por ejemplo, todo lo de comprobantes fiscales digitales es, por supuesto, una recomendación de la OCDE, y varias situaciones que, bueno, si queremos pertenecer a este organismo, pues más o menos debemos de acatar estas recomendaciones. Bueno, pues los países que vemos en nuestro esquema, en esta laminita, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Portugal, Islandia, pues resulta que ellos es un claro ejemplo de que ya están implementados los esquemas reportables. Por ejemplo, en Reino Unido se aplica, se llama declaración de estructuras de elusión fiscal y bueno, por las siglas que tiene en inglés se le conoce como DOTAS. Y bueno, ahí, por ejemplo, la primera vez que se implementaron, se declararon 2.366 casos de este tipo de declaraciones, dentro de los cuales se detectaron 925 de esos esquemas, donde ya se limitó, o mejor dicho, se prohibió que siguieran con esas prácticas que estaban realizando. Imagínense, de 2.366, 925, pues resulta que eran ilegales. Entonces, vaya, de cierta manera sí les ayudó en el caso de Reino Unido, ¿no? Canadá, por ejemplo, le llama refugios fiscales y se tienen que dar a conocer, como lo vamos a ver nosotros más adelantito, pues tienen que ver también con el reporte de estos refugios fiscales y lo tienen que hacer en el mes de febrero. Entonces, en el mes de febrero ellos reportan, como lo vamos a ir viendo también nosotros lo hacemos o lo vamos a hacer en febrero, aunque va a haber unas declaraciones periódicas, ¿no? Pero de manera general se reportan en febrero estos refugios fiscales. Y bien, también está el tema por ejemplo, de Estados Unidos, donde se le obliga al asesor fiscal y al contribuyente a reportar los esquemas. Digo, también hay que recordar, les comentaba esto porque tiene su diferente nombre, pero todo va en relación a que hay que informar esquemas de evasión o esquemas de planeación agresiva. Entonces, en Estados Unidos, repito, es el contribuyente y el asesor, ahora sí que ambos son los que reportan sus esquemas. Y bueno, así se puede, por ejemplo, en Sudáfrica, son alrededor de 629 casos que van hacia la baja. Entonces, quiere decir que les está funcionando en otros países esto de reportar los esquemas para efecto de que ya no lo sigan haciendo. Repito, lamentablemente en México, pues había nacido en el 2020 como el esquema donde tú me reportabas y la autoridad me contestaba si estaba bien o mal. Sin embargo, bueno, ya no va a ser así y ahorita lo tienen de manera, pues prácticamente de manera de cierta incertidumbre, porque no sé qué va a pasar, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Bien, pero bueno, esto es solamente un comparativo para que más o menos conozcamos lo que están haciendo en otros países en relación con esos esquemas reportables. Y bueno, ahora bien, ¿para qué sirve? Bueno, ya te los di a conocer y ¿para qué sirve? Bueno, como bien comenta nuestra lámina, pues esta información va a ir a parar a las manos de la autoridad fiscal para que nos indique si va a ser viable o no mi esquema. ¿Sí? El gran problema que les comentaba, esto viene en la exposición de motivos, sin embargo, en la publicación del diario oficial ya no lo hay. Entonces, repito, un poquito de incertidumbre porque no sé qué va a pasar cuando yo reporte mi esquema. Pero bueno, en general, ¿para qué sirve? Efectivamente, bueno, la autoridad quiere identificar áreas de riesgo, comentábamos planeaciones abusivas
Y bueno, y va a evaluar, así está la exposición de motivos, la viabilidad de este esquema reportable para ver, o mejor dicho, para dárselo a conocer, así decía la exposición, el criterio que tiene la autoridad fiscal en relación a estos temas. Vale la pena resaltar que independientemente de esto, de los esquemas reportables, sí tenemos que voltear a ver un poco el tema del asesor como tal en términos del Código Fiscal de la Federación. Hay que recordar que hay un artículo 89 de esta norma del Código Fiscal que señala que si asesoramos o aconsejamos o establecemos algún acto que para que el contribuyente disminuya la carga tributaria de una manera contraria a los criterios que tiene la autoridad, pues vamos a ser sancionados, ¿de acuerdo? Pero esto, digamos, no porque no sea yo sujeto de un asesor fiscal en términos de los esquemas reportables, quiere decir que ya no puedo sufrir alguna sanción. Ojo, artículo 89 comentaba del código y sus sanciones están en el artículo 90. Si yo aconsejo, asesoro de mala manera para que el contribuyente omita sus obligaciones fiscales, puedo caer entonces en una de estas sanciones, repito, o mejor dicho, en una sanción, porque es solamente una, la que viene ahí en el Código Fiscal de la Federación, que es alrededor de 45,000 pesos. Entonces, si llega la autoridad en uso de sus facultades de comprobación o se da cuenta que yo asesoré a mi contribuyente, repito, fuera de estos esquemas reportables, y hubo una evasión, una elusión fiscal, etcétera, pues bueno, voy a ser sancionado con 45,000 pesos en términos del artículo 90 del Código Fiscal de la Federación. Bien, continuamos y bueno, en el 2020 efectivamente se anexa, se amplía un título sexto al Código Fiscal de la Federación con un capítulo único. Y qué bueno que tiene que ver esto mucho con estos esquemas y inician en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué señala este artículo 197? Bueno, primero, me va a dar la obligación para el asesor fiscal de revelar los esquemas. Bien, tenemos que conocer que hay esquemas reportables generalizados y personalizados. ¿Qué es un generalizado así rápidamente? Bueno, es aquel esquema que le va a servir a varias empresas. Es decir, yo solamente no lo implemento en una, sino a lo mejor, no sé, por decirles algo, yo llevo 5 gasolineras y entonces este esquema yo lo hago en 5 o en mis 5 empresas o en 4 de ellas, etcétera. Entonces es un esquema generalizado. Pero también puede haber un esquema personalizado. ¿Cuál es el personalizado? Bueno, pues el que efectivamente solo le sirve a un contribuyente o se lo implemento a un contribuyente. Entonces, esa sería nuestra diferencia entre esquema generalizado y reportado. Entonces, repito, pues el generalizado, valga la expresión, pues es general para varios contribuyentes, el personalizado es para uno solo. Bien, también nos va a decir este artículo 197 que es un asesor fiscal y en términos normales, bueno, es aquella persona física o bien una persona moral, ojo, puede ser físico o moral, que implementa prácticamente algún acto que beneficia, comentábamos, de manera directa o indirecta, pero no solamente es el que lo desarrolla, sino el que puede ser el que implemente, el que comercialice, etcétera, ¿no? Que ahorita vamos a ver todo el alcance que tiene esto de asesor fiscal, pero no solamente es el que lo realice, ¿no? También el que lo desarrolle, el que lo implemente, etcétera, etcétera, puede ser asesor fiscal. Y bueno, vamos a ver también cuál es la obligación primordial de este asesor fiscal, qué es lo que tiene que reportar, qué le va a dar el SAT, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿quién es un asesor obligado? Pues es el residente en México o en el extranjero con un establecimiento permanente y va a existir la obligación de revelar el esquema si el beneficio fiscal se encuentra en México. Entonces, vamos a ver que van a decir, oye, espérame, ¿qué pasa si el asesor está en Estados Unidos? Oye, ¿cómo le voy a obligar? Una ley mexicana le va a obligar
al asesor extranjero a dar a conocer su esquema reportable? Bueno, es que vamos a ver que en ciertos casos el asesor fiscal no es el que está obligado a reportarlo. Ese es un claro ejemplo. Si está en el extranjero y no, el asesor fiscal no lo puede obligar a realizar o a reportar esta obligación, ¿quién la tendría que hacer? Pues vamos a ver que entonces al contribuyente es el que tendría la obligación de reportar el esquema. Entonces hay que tener mucho cuidado, y además de otras algunas características que vamos a ver más adelantito, no me quiero adelantar, pero hay algunos otros temas relacionados con esta obligación donde el contribuyente tendría que hacerlo porque el asesor fiscal o está imposibilitado o así lo convenimos, etcétera. Entonces, puede ser, y eso es muy importante para nosotros como asesores, que nos podamos quitar la obligación de reportar estos esquemas. Claro, si nos quitamos la obligación, pues le echamos la bolita a nuestro contribuyente para que lo realice en la mayoría de casos. Entonces, ahorita vamos a ver si conviene, si no conviene, o qué sucede con este tema de los esquemas reportables. Ya veo que hay un poquito de más audiencia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos por nuevamente acompañarnos en este esquema en estos temas, de esquemas reportables. Bien, ¿qué pasa? Ya entrando un poquito más en materia, si hay varios asesores que implementaron un esquema o que lo están desarrollando o que lo están comercializando. Bueno, lo que va a suceder es que uno de ellos lo va a enviar su esquema reportable, ¿sí? Y va a tener una constancia, va a tener una copia de la declaración informativa y va a mandar una copia del acuse y el certificado con el número de identificación a los demás asesores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo soy un asesor y resulta que mi empresa tiene otros 4 asesores. En total somos 5. Entonces nos ponemos de acuerdo y les digo, no se preocupen, yo voy a reportar el esquema. Yo cumplo con la obligación. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mando al SAT la información en los términos que dicta la regla 1.13. Vamos a recto a verla, pero bueno, yo la llevo y listo. El SAT me da mi acuse, me da mi número de identificación. Ojo, es muy importante este número de identificación. Y entonces le voy a dar la constancia y una copia de estos documentos a los demás asesores para que vean que yo ya cumplí con la obligación y que le estoy quitando la obligación a ellos. Como vamos a ver más adelantito, dentro de la información que se va a reportar, pues resulta que yo voy a poner los nombres de los demás asesores como para quitarles la responsabilidad, pero sí le voy a decir al SAT, mira, ellos me están ayudando, ellos comercializaron, ellos esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces yo ya cumplí, le mando la constancia a los demás asesores y los demás asesores, por supuesto, ya no tendrían que reportar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si los demás asesores no reciben la constancia del contador Gerardo? O bien, no estoy de acuerdo con la información que se reportó. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera, si no me dan constancia, entonces yo estaría obligado a revelar nuevamente. ¿Por qué? Porque no me da constancia de que el contador Gerardo sí hizo el esquema reportable, sí lo reportó, entonces yo me vería obligado porque no tengo la constancia. O bien, ¿qué sucede si cuando el contador Gerardo me da el esquema reportable, digo, oye, espérame, te faltó esto, fíjate que te faltó poner que no pagamos el impuesto sobre la renta, te faltó poner que transmitimos pérdidas fiscales, te faltó poner que el saldo de la CUFIN no era real, etcétera, ¿no? Alguna circunstancia. Bueno, entonces yo tendría que presentar una declaración complementaria dentro de los 20 días siguientes al que conozca la información o que esté incompleta, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque no obstante que una persona, un asesor fiscal haya reportado por nosotros, quiere decir que yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? Mi obligación es revisarla, porque si le falta información yo tendría que reportarla, como comentamos, mediante una declaración complementaria. Entonces, no solamente, repito, es el hecho de que ya el otro asesor ya lo hizo, ya, gracias por